Regionet, una nueva alternativa de noticias en la Internet. Porque el mundo de las comunicaciones avanza, Regionet le ofrece un mundo infinito de información. Usted lo vio en la televisión regional, lo escuchó en las cadenas radiales, lo leyó en la prensa local. Él es un periodista integral, Carlos Morales. Presentamos la otra entrevista, personajes, hechos, actualidad. Cordial saludo para los clientes de Risaralda, Colombia y el mundo que nos ven, nos oyen y nos siguen a través de los dispositivos móviles, las redes sociales y nuestra plataforma www.regionetnoticias.com. Bienvenidos al especial de Semana Santa, hoy con el padre Óscar Valencia y el tema del abandono, una de las 7 palabras del sermón de hoy. En nuestro segundo segmento del programa estaremos recordando a Monseñor Augusto Trujillo Arango, uno de los jerarcas de la Iglesia y orador sagrado más importantes del país. Padre, teológicamente esa expresión de Jesús en la cruz de Padre, ¿por qué me has abandonado?, es de pronto revelando que Él es también ser humano y que, digamos, clama al Señor porque se siente solo en ese momento. Y se contempla allí el gran misterio de la encarnación. Sí. Yo creo que es la gran revelación del cristianismo a la humanidad. Dios se hace un ser humano, con toda la realidad que tenemos ser humanos, menos en el pecado. Aunque, como dirá el profeta Isaías, Dios le cargó todas nuestras miserias y pecados a su Hijo Jesús, hecho un varón de dolores y de sufrimiento. Contemplar ese Jesús en ese límite a que llegamos los seres humanos, como es la muerte, no encontrarle sentido a las cosas humanamente hablando. Allí precisamente es donde Dios se revela a la humanidad. No es un Dios que hay que buscar en las nubes, no es un Dios que hay que buscar más allá de la luna, ni en la profundidad del mar. Es un Dios en la realidad de la humanidad, de la historia del ser humano, donde acontecen todas estas realidades como las que vio Jesús desde una cruz, que es la cruz del ser humano, de multitudes de seres humanos, de comunidades de seres humanos que viven en la justicia, en el sufrimiento, el dolor y en la muerte, pero que ahí es donde tenemos que aprender a descubrir como el camino de la vida, porque de la muerte, paradójicamente, surge la vida, porque es el gran paradigma, el gran enigma de la cruz como misterio de salvación. Padre, como usted bien sabe, nuestro programa es visto por muchas redes sociales, gente de todas las condiciones sociales que accede a nuestra plataforma. Me han transmitido una pregunta que quiero que usted la conozca y nos la responda. ¿Por qué Jesucristo o Jesús es tan diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Por qué se plantea de pronto un Dios en ese primer Antiguo Testamento justiciero, un Dios de guerra, y por qué en el Nuevo Testamento es totalmente diferente? Ahí está el misterio de la revelación. Es un Dios que se revela y que se muestra progresivamente a través de la historia, iniciando con Abraham, ¿no? Y en una cultura y en un pueblo concreto, el pueblo hebreo, pero que es un camino de revelación a través de la plenitud de esa revelación que va a ser Jesús. En la plenitud de los tiempos Dios ya nos habló en su palabra que se revela y se hace carne, que es Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret, en él encontramos, el ser humano tiene la experiencia del Dios de la vida, del Dios creador, del Dios del amor, de la salvación. Entonces progresivamente se va revelando en una cultura, en unas historias, en una manera como el ser humano se entiende a sí mismo y como va tratando de descubrir el sentido de la vida. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos cosas que con los criterios y las que tenemos nosotros aún en el Antiguo Testamento como que no son comprensibles. Pero es que es un Dios que se va como manifestando y dándose a conocer, se va revelando en esas circunstancias y en esa manera. Pero eso es todo un camino, ¿no? Y si ese es el Antiguo Testamento, es porque todo él se orienta a lo definitivo, y lo definitivo es Jesús muerto y resucitado. Pausa y volvemos a nuestro programa. Usted ha ingresado a nuestro portafolio de servicios Regionet. Noticias, eventos y consultorías. División Noticias. La otra entrevista. La actualidad cada día. Y los fines de semana,
Contraplano, el magazine. Eventos, coordinación y montaje de toda clase de eventos empresariales y sociales. Consultorías, plasmamos para usted sus proyectos en audiovisuales para una exitosa interventoría. Estaciones, diseño y montaje de estaciones de televisión en circuito cerrado para promocionar su marca y sus productos. Regioned, noticias, eventos y consultorías, un mundo de negocios para usted. Padre, ¿cuál podría ser la invitación que le podríamos formular al pueblo católico de esta parte del país? Y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la sociedad, de nuestra cultura, que están buscando el bien, la justicia, en definitiva el reino de Dios. Vivir esa experiencia fuerte de la Pascua, ¿no? Vivirla de corazón. Habrá personas que están en frías, ¿no? Están un poco alejadas, apáticas. Vuelvo a insistir en aquello del secularismo. Hay gente que definitivamente no, ni fu ni fa, y estoy en otro cuento, en otro paseo. Se respeta el proceso de la espiritualidad de cada ser humano. Yo cogería para terminar unas palabras del Papa Francisco cuando en Bogotá en su visita le decía a los muchachos, a los jóvenes, no se dejen robar la esperanza. Que nada ni nadie nos quite la esperanza, y la esperanza es unas virtudes teologales fundamentales que deben animar la vida del discípulo de Jesús. Es decir, mi confianza y mi certeza de que Dios es salvación, de que Dios actúa para crear un mundo nuevo a través de Jesús resucitado. La esperanza cristiana no es el optimismo del ser humano, el optimismo psicológico, es la certeza de que Dios ya actúa en Jesús y que sigue transformando nuestro mundo a pesar de tantos calvarios, de tantos Gólgotas, de tantas cruces que seguimos arrastrando, pero que cuando estamos pegados del Señor son un camino de liberación y de salvación. Padre, muchas gracias por haber estado en la otra. Carlos, a ti y a todas las familias, mil bendiciones y felices Pascuas. En la otra entrevista, lo que ayer fue suceso, hoy es historia. Sin duda él fue uno de los oradores sagrados más grandes que ha tenido Colombia, Monseñor Augusto Trujillo Arango, quien por mucho tiempo orientó el sermón de las 7 palabras en la primera cadena radial colombiana Caracol. Hoy en lo que ayer fue suceso, hoy es historia, recordamos su voz y su legado. Jesús estuvo sometido a todos los acontecimientos y avatares de la existencia humana. Fue semejante a nosotros en todo, a excepción del pecado. Estuvo en todos los pesares de la vida. No nos extrañe que al final de su existencia, en la hora más trascendental, se haya sentido abandonado y sin el consuelo de Dios a la hora de su muerte. Este abandono entra en la expiación del pecado de los hombres, que es abandono de Dios, lejanía de Dios. Esta hora es el momento más grande en la vida terrena del Señor antes de su muerte. Cristo no esconde su angustia, es un hombre sincero. No guarda esta soledad en su corazón, rompe el silencio y proclama con voz alta, con un grito desgarrador, con una queja desolada y entristecida, con un reclamo espontáneo y filial: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este abandono es misterioso, es el gran interrogante del Calvario. Esta palabra de la cruz es una queja amorosa, una búsqueda ansiosa de luz en medio de las tinieblas. Este lamento es desgarrador y triste, pero a la vez infinitamente consolador. Nos une e identifica con Cristo a todos los hombres de la tierra, desgarrados por la soledad y azotados inclementemente por el abandono en la vida. La soledad de Cristo en la cruz del Gólgota nos introduce hasta el fondo del corazón del hombre. La vida
mirada desde el ángulo existencialista, es dolor y fatiga, ansiedad y angustia, escollo y tragedia, caos y desesperación. Es un río caudaloso de sufrimiento que salta de roca en roca. Es un ir al encuentro con la muerte. Es un vacío existencial. Es soledad. La soledad es la gran tragedia del hombre moderno. Es tristeza y desolación, incertidumbre y misterio, desengaño y desilusión. Pero nosotros tenemos razón para no contemplar así la vida, porque tenemos a un Redentor y a un Salvador, que es Jesucristo, que nos invita a Él en los momentos duros de la existencia. Hay muchos seres humanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que viven solos. No tienen a nadie en la vida, sin padres, sin hermanos, sin familia, sin hogar, sin techo, sin amigos, sin nadie. Trabajan solos para ganar el pan de cada día. Sufren solos. No tienen a nadie con quien compartir el trabajo, la lucha, el sufrimiento, la vida. El corazón se torna árido, seco, un desierto donde no se ve el horizonte ni se oye una voz. Es el corazón humano que no tiene una razón para vivir y para sufrir ni para luchar, y es un corazón humano en el cual nada resuena y nada vibra. Esta es la tragedia de muchos. Pero repito, para nosotros los cristianos tenemos que esforzarnos por contemplar la vida desde la fe en Jesucristo muerto y resucitado. De esta manera les hemos presentado la otra entrevista, Hechos y Personajes de Actualidad, hoy nuestro especial de Semana Santa. Regionet, una nueva alternativa de noticias en la Internet. Porque el mundo de las comunicaciones avanza, Regionet le ofrece un mundo infinito de información. Usted lo vio en la televisión regional, lo escuchó en las cadenas radiales, lo leyó en la prensa local. Él es un periodista integral, Carlos Morales. Presentamos la otra entrevista, Personajes, Hechos, Actualidad.